Los polacos suelen ser percibidos como personas poco sonrientes, lo que puede sorprender a los visitantes extranjeros. Esta reserva se explica por varios factores históricos y sociales. En primer lugar, está la herencia del comunismo. Durante más de 40 años, Polonia estuvo bajo un régimen comunista rígido, que dejó profundas huellas en la sociedad. Bajo este régimen, los polacos aprendieron a no mostrar sus emociones en público, por desconfianza y prudencia. La sonrisa, asociada a la espontaneidad, a menudo se percibía como un signo de debilidad o ingenuidad. Este hábito se arraigó en las mentalidades, incluso después de la caída del comunismo. Luego, la pobreza y las dificultades económicas que siguieron a este periodo reforzaron esta actitud. Los años de transición hacia una economía de mercado estuvieron marcados por una gran incertidumbre y dificultades financieras para muchas familias. En este contexto, sonreír no siempre era la prioridad, ya que muchos polacos estaban concentrados en los desafíos diarios de la supervivencia. La emigración polaca al extranjero es otro factor. Millones de polacos abandonaron su país en busca de mejores oportunidades. Esta salida masiva a menudo dejó atrás a familias divididas, aumentando el sentimiento de soledad y nostalgia en quienes se quedaron en el país. Además, durante la época comunista, salir de Polonia era un privilegio reservado para unos pocos. Aquellos que no podían partir sentían una profunda frustración, un sentimiento de encierro que no favorecía la expresión de la alegría. En la comunidad, tenían dinero pero casi nada que comprar en los almacenes. En la época comunista, había cartilla de racionamiento, pero los estantes de las tiendas estaban vacíos, llenos de cartones y botellas de vinagre y mostaza. Sin embargo, el verano en Polonia cuenta una historia completamente diferente. En las playas, especialmente en el mar Báltico, se puede ver otra cara de Polonia. El sol, las vacaciones y el calor del verano aportan una ligereza bienvenida. Los polacos, liberados de las restricciones de la vida cotidiana, dejan de lado sus reservas y disfrutan plenamente del momento presente. Las sonrisas aparecen más fácilmente,
la risa resuena y se instala la convivencia. El sol parece tener el poder de calentar no solo los cuerpos, sino también los corazones. Así, a pesar de un pasado difícil y de los desafíos económicos, los polacos también saben disfrutar de los momentos de felicidad, especialmente bajo el sol del verano. Cuando pienso en mis primeras impresiones de Eli Sopot, dos tesoros de la costa polaca, me dejo llevar por la magia de estos lugares únicos. Él, con su estrecha península que se adentra en el mar Báltico, es un lugar donde la naturaleza se revela en toda su esplendor. Apenas llegué, fui recibido por el fresco aliento del aire marino, una brisa que trae consigo el aroma salado del océano. Pero no olvidemos que el agua del Báltico es de una frialdad sorprendente, incluso en pleno verano. Al sumergir mis pies en el agua, sentí un escalofrío, una sensación vivificante que me recordó que el mar no siempre es dulce, pero es hermoso, con sus matices de azul y verde. Sopot, a pocos pasos de allí, es un balneario conocido por su ambiente animado. El paseo de madera que bordea la playa es un verdadero festival de colores, risas y música. Las terrazas de los cafés rebosan de vida y me dejé llevar por la atmósfera alegre. Me tomé un tiempo para disfrutar de un café mientras observaba a las familias y parejas que paseaban de la mano, disfrutando de esos momentos de felicidad simple. Al vagar por las calles de Sopot, descubrí restaurantes que me atrajeron de inmediato. Uno de ellos, un restaurante italiano, me sedujo con sus aromas envolventes de albahaca fresca y ajo. Decidí entrar y probar sus pastas caseras. Cada bocado era un verdadero deleite, con salsas ricas y sabrosas que danzaban en mi lengua. Me sentí transportado a Italia, con cada plato, una promesa de calidez y convivialidad. Pero el verdadero descubrimiento fue un restaurante georgiano que encontré un poco más tarde. La cálida bienvenida de los propietarios me hizo sentir a gusto de inmediato. Los quincalis, esos ravioles georgianos, eran una delicia, con su fina masa y su jugosa relleno. Acompañados de una copa de vino georgiano, sentí que allí, en ese pequeño rincón de Sopot, estaba viviendo una experiencia culinaria inolvidable. Las noches en Sopot también son un momento mágico.
La luz dorada del sol poniente se refleja en el mar, creando un cuadro viviente. A menudo me encontraba en la playa, con los pies en la arena, contemplando el horizonte. Las risas de los niños jugando en las olas se entrelazaban con los cantos de las gaviotas, creando una melodía tranquilizadora que me acompañó durante mi estancia. Mis primeras impresiones de El Isopot están marcadas por la belleza salvaje de la naturaleza, la efervescencia de la vida local y una gastronomía que me cautivó. Estas dos destinaciones, aunque diferentes, se entrelazan armónicamente, ofreciendo una mezcla perfecta de relajación, aventura y descubrimientos culinarios. Estoy deseando regresar y sumergirme nuevamente en este universo donde el agua fría del Báltico se encuentra con la calidez de los encuentros humanos y la riqueza de los sabores. Seguiremos explorando Polonia y descubriendo muchas sorpresas más. Esperamos contar con tu compañía en cada aventura. No olvides darle like, comentar y suscribirte para seguir apoyando al canal. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.
Thank you.